Posición, diferentes temáticas que desde luego nos genera una reflexión profunda sobre esos temas. Tocó el tema de educación. La parte que hoy preocupa en el tema educativo, se lo dije a la secretaria de Educación, es conocer las cifras que nos dejó la pandemia en la parte del ausentismo, de la deserción escolar. Usted dice, es muy fácil que el joven se involucre con el fenómeno delincuencial, con los grupos delincuenciales. Pues hoy necesitamos saber qué niveles de deserción escolar se dieron en esta etapa de la pandemia tan cruda que vivió el Estado, que vivió el país, y conocer dónde está la cifra regionalizada, pormenorizada, de cuántos jóvenes de primaria y secundaria abandonaron sus centros educativos, y que eso debe generar una parte de alarma y de ocupación inmediata de saber los números, pero también algún plan emergente para reintegrar o regresar a los jóvenes a las aulas. Es un tema delicado, usted tocó la parte de educación, pero también en esa parte nos queda y nos dimos cuenta de las altas vulnerabilidades que tiene Zacatecas en ese derecho humano que está consagrado en el texto constitucional, que es el derecho al Internet. Hoy nos dimos cuenta con la pandemia que muchos jóvenes, niños, no tienen acceso al Internet en Zacatecas, y nos botó en la cara ese problema con la pandemia. Darnos cuenta que somos un estado muy disperso y que a veces vemos solo la zona metropolitana de Guadalupe, Zacatecas o Fresnillo, pero no vemos la sierra o de Valparaíso, el semidesierto allá de la región de Mazapil, etcétera. Entonces, ese derecho humano que ahí está también en la norma constitucional, y lo que yo cuestionaba hace un momento, que tenemos una serie de derechos humanos, pero que al final, en el plano de la realidad, son otras las circunstancias. Y uno de ellos, el derecho humano al acceso a las tecnologías de la información, tenemos al Internet, que en Zacatecas nos deja en esta parte de la pandemia una triste y lamentable realidad. Pero usted toca otro tema que a mí me parece también importantísimo. Hablamos del artículo primero constitucional, de la discriminación, de la no discriminación, del principio de igualdad, sí, pero los pobres entre los pobres están en el campo. Claro. Y dentro de esos pobres todavía las mujeres rurales viven todavía otra situación grave en materia de derechos humanos. Entonces, sí estamos en el plano normativo y en el plano discursivo de crear organismos públicos defensores de derechos humanos, pero en la realidad estamos en otro plano. Ese es un gran problema, sí, que yo avalo y que yo suscribo en sus palabras, porque hoy precisamente el campo zacatecano es altamente vulnerable, y esa parte de que primero los pobres, pues hagámoslo realidad, ¿no? Porque ahí están precisamente primero los pobres. Y un tercer tema que me parece, y ahí es donde quisiera preguntarle algo, nosotros somos muy dados al doble discurso en este país de defender el derecho de los migrantes, derechos humanos de los migrantes, pero cuando cruzan nuestros migrantes centroamericanos, pues resulta que más del 80% de las mujeres son violadas, y las violamos aquí en México. Claro. Pero hablamos de los derechos de nuestros migrantes, y hoy por hoy somos muy xenofóbicos cuando vemos a nuestros centroamericanos atravesando hasta el tono despectivo. La sociedad tiene ese doble lenguaje, esa doble actitud de hablar hacia afuera de nuestros connacionales, pero cuando somos también país de tránsito, pues asumimos otras conductas, ¿verdad? Entonces, el fenómeno migratorio, hubo una propuesta muy interesante que no sé si se promovería, de que el derecho humano a la migración quedara en el 11 constitucional, así lo planteó un diputado, Porfirio Muñoz Ledo. Me parecía interesante que quedara como la libre tránsito de migrantes en el país, porque lo que hemos hecho es colocar 27,000 guardias nacionales en la frontera sur,
y con una macana estarlos golpeando. Y si atraviesan el país, someterlos ahí a violaciones a las mujeres y a los migrantes viviendo situaciones de verdad infrahumanas, y las hemos visto en medios de comunicación y le hemos visto también por testimonios de varios migrantes. Entonces ese doble discurso también nos exhibe como país y nos exhibe en esa lamentable disociación de lo que usted dice entre tener órganos defensores de derechos humanos y gobiernos que a veces adoptan dobles lenguajes. Entonces tenemos mucho que hacer en esos sectores muy vulnerables, de entre los pobres, dentro de los pobres, migrantes, campesinos, etcétera. Entonces yo me quedo con esa parte y bueno, yo emití esa opinión, pero si usted quiere abundar algo, maestra, desde luego que con gusto. No, pues yo nada más agregaría que eso de los migrantes también es un tema muy delicado, muy grave, porque también yo estoy de acuerdo en que eso de la migración tiene que respetarse aquí y en China. Tiene que respetarse a los compañeros que vienen de otros lugares, de otros países, porque así se van los nuestros a buscar el pan de cada día. Así se van los nuestros a Estados Unidos porque es el país que tienen más cerca. Pero los que vienen de Centroamérica y que son atacados allí en la frontera y por las mismas fuerzas policíacas, por las mismas fuerzas gubernamentales, eso no se puede tolerar. Y yo digo que ustedes desde la Cámara tienen mucho que hacer. Tienen mucho que hacer porque aunque sea una voz en el desierto, aunque sea una sola legislatura, pero como somos uno de los estados más sufridos en ese aspecto de la emigración, pues cuando menos que no se quede sin ser escuchado, ¿verdad? Promover ante la Cámara, no ha de faltar alguno de los de Michoacán o de los que tienen más personas que migran, que haga eco, ¿verdad? Y que ustedes, pues sí les pediría que lo hicieran, que lo promovieran como un punto de acuerdo desde aquí, desde el Congreso de Zacatecas. Gracias. Muchísimas gracias, maestra, por acompañarnos el día de hoy. Fue un grato momento de estar platicando con usted. Gracias. Igualmente, muchas